Resulta que el petrismo, que suele ser peor que una pandemia gobernando, ¿cierto? En campaña y como oposición se tenían las respuestas a absolutamente todo. Y hoy, literalmente hoy, las acciones de Ecopetrol se desplomaron completamente. Brutalmente. Por ahí tengo una gráfica que comparte Julio César Iglesias, donde se ve gráficamente pues todas esas velas japonesas rojas en caída, pues por un tema de que JP Morgan, que es una entidad supremamente importante a nivel mundial que hace análisis de los países, de cómo va la economía y demás, pues resulta que en un informe demoledor, dice Julio Iglesias de JP Morgan, que alerta sobre la precaria gestión de Ricardo Roa y Gustavo Petro al mando del patrimonio público. Se expide este demoledor artículo donde JP Morgan baja, digamos, el precio esperado de la acción en un 30% de las acciones de Ecopetrol. Y esto obviamente tiene directamente impactos en los mercados que leen a estos grandes analistas que saben bastante del tema. ¿Qué dice JP Morgan? No sé si en este video lo van a hablar, pero ¿qué dice JP Morgan? Dice, hay, digamos, básicamente tres problemas. Número uno, los grupos guerrilleros están haciendo de las suyas y están impidiendo pues que Ecopetrol pues pueda hacer digamos, el ciclo normal del negocio, pueda operar con tranquilidad. Estos grupos están haciendo cosas terribles, ¿no? Las voladoras de oleoductos, cosas pues relacionadas. Dos, el tema del paro. JP Morgan y eso obviamente ven con buenos ojos los incrementos en los precios del diésel y pues la situación política en Colombia ha llevado a que obviamente los camioneros pues no se iban a dejar clavar, por decirlo de alguna manera, y pues el tema de las protestas y demás preocupó a JP Morgan. Y por último, que eso sí tiene que ver con la precaria gestión de Ricardo Roa y de Gustavo Petro al mando de Ecopetrol, que es que hubo un supercontrato que estaban ya a punto de firmar en Estados Unidos y pues creo que tenían que firmarlo ese día o al día siguiente. Y Gustavo Petro salió en un discurso diciendo que no, que ese supercontrato que le iba a traer billones de pesos en ganancias, un multimillonario contrato que nos iba a traer multimillonarias ganancias por parte de Ecopetrol, pues no iba. ¿Por qué? Porque, y eso que era en Estados Unidos, porque tenía un tema ahí de fracking y que el daño al medio ambiente y demás, y los expertos de Ecopetrol habían dicho que el impacto medioambiental que iba a tener no iba a ser, digamos, terrible, ¿no? Pero pues Gustavo Petro, por un tema ideológico, dijo, ese contrato no se firma. Y pues ese contrato era demasiado importante para que Ecopetrol pudiera asegurar las ganancias de largo plazo. Toda empresa se fundamenta en un principio que se llama el principio de negocio en marcha. Es decir, cuando usted tiene una empresa, cuando usted tiene a Ecopetrol o la empresa que sea, usted espera que esa empresa pues dure toda la vida, y después de que se muera Andrés, pues la empresa va a seguir porque usted la dejó bien estructurada para que en el largo plazo siga funcionando, para que eso le quede a sus hijos, a sus nietos y a los hijos de sus nietos, etcétera, ¿no? Eso es lo lógico que uno tiene que hacer con una empresa. No matar las ganancias de largo plazo como lo ha hecho Ricardo Roa y especialmente Gustavo Petro, que fue el que dio la orden. Ahí, como dicen los izquierdistas, los petristas, ¿quién dio la orden? La dio Gustavo Petro. Y eso tiene la acción de Ecopetrol caída a niveles que únicamente se habían visto en pandemia, ¿no? Ese es el gran logro del petrismo. Pero escuchemos qué es lo que dicen aquí en Noticias Caracol al respecto, ¿no? Noticias Caracol. Mucha atención, no son buenas las noticias para Ecopetrol. Se trata del precio de su acción y uno de los bancos más importantes del mundo. Henry González, hay una nueva reducción para la acción de Ecopetrol.
Así es, Ana Milena, y esta nueva reducción se suma a la caída de ya 20% durante este año en el precio de la acción de Ecopetrol. Esto se suma además a malas noticias como la caída en las utilidades, la mala imagen que ha venido teniendo la petrolera colombiana por problemas internos y del país también. Pero ahora este documento de JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, evalúa a las petroleras en Latinoamérica, tiene un capítulo en particular para Ecopetrol y de ahí surgen las malas noticias. Doctor César Pavón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué dice JP Morgan sobre Ecopetrol? Henry, muy buenas tardes y a toda la audiencia. Pues 4 fueron los factores que hicieron a JP Morgan dar esta recomendación. Primero destaca que los problemas de orden público están afectando la producción de Ecopetrol, pero además destaca los 3 factores que están más relacionados con los temas de la empresa. Primero destaca el tema de margen de utilidad, los problemas que está teniendo la empresa para mejorar su marginalidad, y en particular destacan el no incremento de los combustibles y el ACPM que afecta a la caja. Segundo, también destacan los temas de conflictos de interés. Estos proyectos que estaban, por ejemplo, abordándose y pensando para Estados Unidos y que se rechazaron por parte de la Junta Directiva, se convierte como un tema, un factor de decisión para JP Morgan dar esta recomendación. Y por último, también la entidad destaca los problemas que hay en producción. La limitada producción también claramente afecta la perspectiva de la compañía hacia corto y mediano plazo. Así es, y esas noticias que da o esa valoración que da JP Morgan sobre Ecopetrol tuvo efectos inmediatos hoy, doctor Pavón, en la acción de Ecopetrol. Esta es la gráfica de la acción de la ADR, de la acción de Ecopetrol en Estados Unidos. Tuvo una caída de 4.9%, valorándose hoy, hasta hace unos minutos, a $8.86. Y esta es la gráfica de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia. Ha caído 80 pesos, 1.860 pesos es el último valor y está ya en niveles los más bajos desde la época de pandemia. Esto puede seguir bajando. En últimas, la recomendación de JP Morgan podría ser no comprar acciones de Ecopetrol, ¿o qué exactamente? La recomendación puntual de JP Morgan es que vean un precio a final del año de 1.500. Yo creo que esta gran parte de este efecto ya se ha venido incorporando al mercado. Hoy vemos un precio de acción de 1.800, muy por debajo de lo que se esperaría, y con ese tipo de recomendaciones va a ser difícil volver a ver un precio de acción superior a los 3.000 pesos. Acá yo creo que el tema más relevante es, recordemos quién es el principal accionista de esta empresa: el Estado. Cerca del 90% de esta empresa es del gobierno, y ante una situación difícil como la que estamos viviendo en términos fiscales, y donde el precio de la acción vemos que no llegue a superar los 2.000 o los 3.000 pesos, pues naturalmente las finanzas públicas son las que más se van a ver afectadas. Yo creo que van a ser donde más vamos a sentir este tipo de recomendaciones que, como bien digo, yo creo que ya el mercado ha incorporado en gran medida. ¿Y hay algo, doctor Pavón, que el gobierno o la misma Ecopetrol puedan hacer para recuperar estos niveles tan bajos del precio de su acción? Porque aquí no solamente, como usted lo dice, se afecta al gobierno, se afecta a la empresa, sino también la gente que quisiera invertir en esta empresa. Pues Henry, yo creo que algo muy importante de este informe también es que destaca el ejemplo de Petrobras. Petrobras es una empresa no muy diferente a la Ecopetrol, es brasilera, pero también es pública y es privada, y destaca como una recomendación, de hecho incrementa en detrimento de la acción de Ecopetrol, recomienda la inversión en esta empresa, y lo que destaca es que a pesar de las políticas de gobierno nacional y a pesar de los diferentes cambios de gobierno, se ha respetado y hay una clara independencia de la compañía, y donde se vela muy importante sobre la operación de la empresa. Yo creo que los mensajes que se den en esta misma línea de una empresa independiente con unos proyectos fijos que den una perspectiva positiva a mediano plazo, podremos ver una recuperación en la acción y esperamos un mejor panorama en el corto y mediano plazo. Doctor Pavón, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. A usted, Henry, muchas gracias por la invitación. No es el primer banco que se refiere en estos términos pesimistas a Ecopetrol, ya otros lo habían hecho y han manifestado esas preocupaciones por el futuro de la petrolera colombiana. Bueno, a ver, dos cosas que precisar. Primero, la junta directiva de Ecopetrol había aprobado el proyecto ese que les conté en Estados Unidos. Entonces, no es que la junta directiva haya negado, bueno, me refiero a la parte no correspondiente al gobierno, ¿no? De hecho, en total, la junta directiva había dicho, sí, ese proyecto se tiene que hacer porque nos va a asegurar las utilidades en el largo plazo. Y sale Petro en un discurso y dice, no, esa vaina no, miren a ver qué es lo que van a hacer. Y tenían plazo como que ese día o el día siguiente para enviar la carta diciendo que ya no se iban a presentar. Y pues eso fue lo que pasó.
¿Yo qué es lo que diría al respecto? Me imagino que ahí de fondo habría que reestructurar el gobierno corporativo de Ecopetrol. Es decir, aunque el Estado sea el dueño del 89% de las acciones de Ecopetrol, me parece a mí que deben blindar de alguna manera el gobierno corporativo de Ecopetrol para que las decisiones financieras de largo plazo de la entidad no estén sujetas a factores ideológicos de pues el fanático de turno, ¿no? En este caso de Gustavo Petro, el presidente de turno. Me parece que es importante darle la confianza a los mercados de que Ecopetrol es una empresa seria que no importa quién sea el presidente, se va a mantener con la lógica del principio de negocio en marcha. Me dicen por acá que alguien me hizo un video insultándome. La verdad no lo vi. Dice que ya lo borró. Me hubiera gustado verlo. Pero bueno. Entonces, este gobierno tiene a Ecopetrol en niveles de pandemia. Imagínese la horrible gestión para que una empresa como lo es Ecopetrol esté en niveles de pandemia. O sea, es impresionante. Este gobierno es nefasto, ¿no? Es que nunca han generado un empleo, nunca han generado riqueza en el sector privado, ¿no? Y sale, por ejemplo, Petro con una actitud muy, muy absurda, como me decía un tío de mi familia, me decía, hermano, pero ese señor va a los gremios de los industriales y es tan pendejo, me decía él, que cree que él sabe más de cómo construir empresas y de cómo administrar una empresa que esos industriales que son millonarios y han administrado y manejado sus empresas toda la vida. Y sí, yo creo que Petro tiene este síndrome, este efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que las personas más ignorantes hablan con un exceso de confianza de temas que realmente no dominan. Lastimosamente es lo que vemos. Y pues estos son los resultados del petrismo. Tienen a la empresa más importante del país en niveles de pandemia. Imagínense, en niveles de una pandemia brutal. Es un tema grave. También tenemos un tema por ahí de gas que no lo he estudiado a fondo, pero y también problemas de apagón. Nos devolvieron 30 años, ¿no? Problemas de gas, problemas de apagones y demás, ¿no? Yo dije, bueno, no me tocó vivir esa época, pero no contaba con que Gustavo Petro pues iba a retroceder tanto el país. Yo no voté por ese señor, ni lo haría nunca, ni se me pasó el mal pensamiento, ¿no? Yo sabía que era un embaucador.